Bueno, como última parte de la clase vamos a ir empezando a aproximarnos un poco a lo que ya sería el proceso de compilación a través de lo que podemos llamar el proceso de expansión, o en inglés a veces se suele conocer como sugaring, en el caso más que nada de los lenguajes funcionales. O no conozco una buena traducción en castellano, pero bueno, expansión puede ser desazucarado, es una forma, creo que inventé yo de traducirlo, o sea, no es algo que se puede encontrar en la bibliografía con este nombre, digamos, pero bueno. La idea es que cuando uno tiene una construcción del lenguaje de programación, a veces esa construcción se puede expresar en términos de otras construcciones más simples de ese mismo lenguaje. Entonces, en muchos lenguajes, en especial, por lo menos en mi experiencia, en especial lenguajes funcionales, parten del programa de entrada, que tiene la ST del programa de entrada, y lo convierten en otro ST del mismo lenguaje, pero que usa solamente algunas de las construcciones para usar solamente un subconjunto reducido de ese lenguaje. Por ejemplo, la construcción for i igual a to b, digamos, es la construcción que itera sobre todos los valores desde a hasta b inclusive. Si uno tiene este código fuente que dice for i igual a expresión 1 hasta expresión 2 y después adentro del for se ejecuta un bloque, esa construcción se puede convertir antes del proceso de compilación, como en un recorrido muy fácil por el ST, se puede convertir en esta otra construcción, pensando como que si el for fuera un macro, digamos, de alguna forma, como una definición sintáctica que se puede fácilmente expresar en términos de otras, básicamente. Entonces, uno podría traducirla así. Bueno, el contador i, o el índice i, se inicializa con el valor de la expresión 1, y ahora creamos una variable auxiliar límite. Esta variable límite tiene que ser una variable nueva, digamos, una variable que estemos seguros de que no se usó en ningún lado y que no se va a usar en ningún otro lado, digamos. Límite le inicializamos como igual a expresión 2, y ahora mientras i sea menor o igual que el límite, ejecutamos el bloque y le sumamos 1 ahí. También es lo que uno se imagina, con algunos pequeños detalles. Por ejemplo, un detalle es que la variable exp2 la tenemos que guardar en esta variable límite en lugar de escribir while i menor o igual que la expresión 2. ¿Por qué es eso? Bueno, porque supónganse que la expresión 2 tuviera un efecto colateral. Bueno, el for, por su especificación, lo que dice es que los efectos colaterales de la expresión 2 se ejecutan una sola vez. En cambio, si yo pusiera while i menor o igual que expresión 2, esa expresión se estaría evaluando cada vez que entro en la iteración del while y estaría causando n efectos colaterales, uno por cada iteración del while, y eso no es lo que yo quiero. Uno lo que querría es que la expresión 2 se evalúe una sola vez, y por eso lo que hacemos es guardarla en una variable local y después usarla. Bueno, y como comenté antes ya, el nombre de la variable límite tiene que estar elegido de tal manera que no haya conflicto con ninguna otra variable, ni las escritas por el usuario, ni otras variables temporales creadas por el compilador. Entonces, lo que uno puede hacer, por ejemplo, es tener un contador global de nombres de variables temporales del compilador, y acá generar un nombre temporal que es, no sé, la variable temporal número 137, qué sé yo. Y además ese nombre de variable temporal quizás podría, por ejemplo, contener algún carácter que el usuario no puede usar, o estar definido de alguna otra manera que estemos seguros de que no puede entrar en conflicto con un nombre elegido por el usuario. Bueno, otra cuestión es que los lenguajes generalmente permiten definir funciones recursivas. O sea, las funciones recursivas son una construcción muy fundamental en lenguajes de programación funcionales, sobre todo, y los intérpretes que hicimos hasta ahora no permiten definir funciones recursivas. Por ejemplo, si uno evalúa este programa con el evaluador léxico, que era el número 7 creo, el let que definimos no permite definir funciones recursivas, porque cuando esta variable f se liga a este valor, cuando uno evalúa este valor queda siendo una clausura que recibe como parámetro x, y después el cuerpo es algo así como f de x más 1. Pero ¿en qué entorno está definida esta clausura? Bueno, está definida en el entorno vacío, que es el entorno en el que empezó
la evaluación de este programa. Entonces, en este entorno no está definida la variable f. Entonces, cuando yo aplique f de 1, cuando yo quiera evaluar f de 1 en el entorno en el que f tiene este valor, que es esa clausura, bueno, vamos a poner así, el resultado de evaluar f de 1 en este entorno va a ser f de x más 1, donde ahora x vale 1 porque ahí se f de 1, pero f no tiene valor. Entonces cuando yo quiera evaluar esto, evaluar f de x más 1 en este entorno, eso va a fallar porque f no tiene valor. ¿Está bien? Y acá fíjense que lo que yo traté de que fuera un llamado recursivo, digamos, yo acá tenía la intención de que esta f fuera un llamado recursivo, la f de acá. Eso no pasó porque este let no permite hacer recursión, porque cuando evalúa la expresión que define el valor de la variable, lo hace en un entorno que todavía no incluye el valor de esa variable. Entonces la variable no se puede referir a sí misma. ¿Está bien? Bueno, una manera de implementar funciones recursivas, si tenemos memoria, por ejemplo, es con esta expansión. O sea, esto es simplemente una traducción, es un desugaring, o sea, un desazucarado. La idea es que si queremos definir funciones, acá letRec es como un let, pero permite hacer recursión. ¿Está bien? Si queremos definir n funciones, f1, f2, así hasta fn, cada función f sub i se define como una expresión sub i. Y cada expresión sub i puede usar a f1 y f2 y así hasta fn. O sea, todas las expresiones pueden usar a todas las funciones, básicamente. Pueden no usarlas también, pero las pueden usar a todas. Eso se puede traducir a esto de acá, donde primero definimos f de 1 como, no sé, algo, como cualquier cosa, digamos, el número 0 o nil o cualquier expresión, no importa cuál. O sea, básicamente inicializamos f1, f2 así hasta fn con valores arbitrarios. Y una vez que hicimos eso, ahora estamos dentro del entorno donde ya f1 tiene un valor y f2 tiene un valor y fn tiene un valor. O sea, en realidad cada una de ellas está ligada a una posición de memoria, y en esa posición de memoria hay un valor que por ahora es nil. Bueno, y ahora lo que hacemos es pisar el contenido de la dirección de memoria de f1 con el valor de su expresión 1. El contenido de la dirección de memoria a la que está ligada f2 con el valor de la expresión 2 y así hasta f sub n. Y ahora sí, lo que vamos a tener es un entorno que a veces se llama entorno circular, digamos, porque f1 está ligado a una posición de memoria en la cual hay un valor que se refiere a alguna otra variable declarada en el mismo entorno. Entonces hay una especie de circularidad ahí que es lo que nos va a permitir hacer recursión. ¿Está bien? Y esto efectivamente sirve para hacer recursión. ¿Sí? Bueno, esto también, si quieren, lo pueden pensar como ejercicio, pero la idea es que uno, dentro de las expresiones que tenía, puede agregar también tuplas, que son, o sea, una tupla recibe una lista de expresiones como parámetro y arma una tupla, como una especie de vector de n posiciones, y uno puede definir la proyección, donde la proyección de la iésima componente de una tupla, o sea, acá uno espera que esta expresión evalúe una tupla, y la proyección de la décima componente nos devuelve el lugar i, el valor que está en el lugar i de esa tupla. Entonces los valores se van a extender con el valor bt del valor, con un valor que vamos a llamar bt, que va a representar una tupla, y bt va a venir acompañado de una lista de valores. Por ejemplo, podemos tener una tupla de números de esta pinta, ¿está bien? Una tupla de tamaño 3 que tiene como la primera componente del valor numérico 1, la segunda componente del valor numérico 2 y la tercera componente del valor numérico 3. Bueno, es fácil extender el intérprete que teníamos para que no solo tenga valores numéricos y booleanos y funciones, sino que también tenga tuplas. ¿Para qué queremos tener tuplas? Bueno, por ejemplo, porque les quiero mostrar que las cosas que hace en lenguajes como Haskell,
usando tipos de datos inductivos, todo eso se puede traducir simplemente a trabajar con tuplas y números. O sea que internamente, para, por ejemplo, poder compilar un programa en Haskell a un lenguaje de más bajo nivel, de manera eficiente, uno puede traducir esto siempre como números, de tal forma que, por ejemplo, los constructores blanco y negro del tipo de datos color se pueden expandir a números 1 y 2, o si uno tiene dos constructores círculo y cuadrado, el círculo tiene 2 parámetros y cuadrado tiene 3 parámetros, los podemos convertir o representar como tuplas, de tal forma que, por ejemplo, el círculo es una tupla que tiene 3 componentes, la primera de las cuales es un numerito que es un tag, o sea, es un número que indica que el constructor que aplicamos fue círculo, y el cuadrado se representa con una tupla en cuya primera componente tenemos un tag que dice que el constructor que aplicamos es cuadrado, y además cada tupla viene acompañada de todos los parámetros que recibe ese constructor. Por ejemplo, el círculo viene acompañado de estos dos parámetros, y el cuadrado viene acompañado de estos 3 parámetros de acá, que son estos 3 de acá. O por ejemplo, un árbol binario que puede ser vacío, o puede tener una hoja con un valor, o puede tener un nodo que tiene un valor y además 2 hijos. También se puede representar con tuplas que tienen en la primera componente un tag, o sea, un numerito que indica cuál es el constructor que apliqué, seguido de los parámetros que recibe. Entonces, por ejemplo, esta expresión, este dato, este valor, se construye como bin, que tiene es un árbol que en la raíz tiene este cuadrado negro de 10 por 20, digamos, tiene como hijo izquierdo un árbol nil y como hijo derecho una hoja que tiene un círculo blanco de radio 30, eso es lo que yo me imagino. Se puede expandir simplemente a una tupla que tiene tuplas y números, o sea, es una tupla de tuplas de tuplas de números y cosas así, donde acá esta tupla tiene primero un 3 que representa el tag del constructor bin, y después acá tiene el primer parámetro del bin, que es un cuadrado, o sea, acá esta tupla tiene acá un 2 que representa el tag del constructor cuadrado, que es este 2 de acá, que tiene acá un color, que es el 2 porque es el negro que se representa como el 2, el 10 que es este 10 de acá, el 20 que es este 20 de acá, los números simplemente se representan con números. Y acá tenemos el constructor nil, que es como una tupla que tiene un tag en la primera componente, que es el 1 que representa el nil. Y después acá tenemos, bueno, el hijo derecho de este árbol bin, que es una hoja, que es una tupla que se taguea se le pone un tag, o sea, un número que representa este constructor leaf, que tiene un hijo, que es a su vez un círculo blanco, y bueno, el círculo es con el tag 1 y así. ¿Por qué digo esto? Bueno, de nuevo, porque la idea es que si bien el usuario quiere poder escribir esto y trabajar en este mundo abstracto, donde tiene tipos de datos con diferentes constructores, uno, en términos de compilador, lo que quiere es deshacerse de toda esa abstracción para pasar al mundo concreto de los números y las tuplas, que son los datos que el hardware, digamos, puede manejar de manera eficiente. Entonces, esta es un primer pasaje en el que el programa abstracto se convierte en algo un poco más concreto. Y lo interesante de esto es que una vez que uno hizo este tipo de conversiones, después el resto del compilador ya nunca más tiene que hablar de constructores y de colores y de árboles y todo eso, simplemente tiene que poder trabajar con números y tuplas, y de hecho así es como funcionan muchos compiladores. Obviamente a veces es necesario de todas maneras guardar en algún lado información sobre qué representaba cada una de estas tuplas para poder, por ejemplo, hacer un reporte de errores razonable. Pero de todas maneras es interesante esta idea de ir deshaciéndose de las capas de abstracción para llevar el programa a algo que se parezca más a assembler, digamos, a código máquina o un lenguaje de bajo nivel. Bueno, y por ejemplo, el pattern matching se puede expandir simplemente como una cadena de ifs, usando las proyecciones de las tuplas. Por ejemplo, si yo tengo
una función recursiva que cuenta cuántos nodos tiene un árbol, yo la defino así, como el número de nodos es una función que recibe un árbol y se fija si el árbol es nil o una hoja o bin. Si es nil devuelve 0, si es una hoja devuelve 1 y si es bin devuelve 1 más, y ahora recursivamente llama el número de nodos de T1 y el número de nodos de T2. Lo que uno puede hacer es convertir este case en una rama de ifs, simplemente que dice, bueno, como árbol lo voy a representar como una tupla de esta pinta, me voy a fijar cuál es la primera componente de la tupla, o sea, cuál es el tag que decora esa tupla. Si pi1 del árbol es 0, quiere decir que en realidad debería ser 1, me parece. Acá lo llamé 1, 2 y 3. Si es 1 y 2, acá hay un error. Si el tag es 1, quiere decir que es un árbol nil, entonces la respuesta es 0, también porque es lo que corresponde a esta rama. Si el árbol es una hoja, o sea, si el pi1 del árbol es 2, quiere decir que estamos en esta rama y devolvemos 1, que es esto de acá. Y si no, si quiere decir que sí o sí el tag que decora a ese valor va a tener que ser un 3, digamos, suponiendo que, por ejemplo, que el lenguaje estuviera tipado, entonces que si no se da ninguna de estas alternativas es porque sí o sí se tiene que dar esta alternativa. Entonces en este caso devolvemos 1 más el número de nodos de pi3 del árbol de pi3 es la operación que proyecta a la tercera componente, porque acá T1 y T2 son el hijo izquierdo y el derecho, que están respectivamente en la tercera componente y en la cuarta componente de la tupla, y por eso acá escribimos como pi3 y pi4 del árbol, que ahora es una tupla. Entonces este proceso de convertir el case en una rama de ifs se puede hacer en una etapa más o menos a esta altura, digamos, del compilador. El compilador, recuerden que consta generalmente de una secuencia de un montón de etapas, y en esta etapa uno podría hacer esta conversión. Bien. Bueno, y como última cosa que quería comentar es que ya mencionamos dos estrategias de evaluación que son call by value y call by name. Call by value es la estrategia de evaluación que cuando uno tiene una función que recibe un parámetro, lo que se hace es evalúa primero la función y después evalúa el parámetro antes de llamar a la función, y una vez que el parámetro ya llegó a ser un valor, recién ahí se hace la invocación a la función. Por otro lado, call by name es la estrategia de evaluación en la que cuando uno tiene una función aplicada a un parámetro, se evalúa la función y después no se evalúa el parámetro, sino que directamente se pasa a evaluar el cuerpo de la función, pero el parámetro queda ligado a la expresión no evaluada, donde acá usábamos functs para implementar call by name. Bueno, y hay algunos lenguajes, como por ejemplo Haskell, que usan una estrategia híbrida, que es la estrategia de evaluación call by need, y la idea es que call by need combina las ventajas que tienen call by need y call by value, porque o sea, por un lado, la idea es que call by need va a evaluar los argumentos, perdón, una cosa que no dije, call by need es lo que se llama también estrategia lazy, ¿está bien? El nombre técnico es call by need porque a veces laziness se usa para otras cosas, pero la idea es que call by need combina las ventajas que tienen call by name y call by value. Por un lado, la idea es que call by need, o sea, la estrategia lazy, solo evalúa un argumento cuando se lo necesita, igual que hace call by name. Pero la idea es que si lo necesita, no lo va a evaluar varias veces, lo va a evaluar a lo sumo una vez. Call by value evalúa su argumento a lo sumo una vez, pero puede evaluarlo aunque no sea necesario, ¿está bien? Entonces, estas dos estrategias tenían sus ventajas y desventajas, y call by need combina las ventajas de las dos y no tiene ninguna de las desventajas de las dos, de esas desventajas. Entonces, ¿cómo funciona call by need? Si uno quisiera hacer un intérprete call by need, por ejemplo, lo que tiene que hacer es distinguir entre dos tipos de valores. Por un lado va a tener valores ya evaluados, que van a ser los números, los booleanos y las clausuras, quizás más cosas. Y por otro lado va a tener valores que todavía no fueron evaluados, que vamos a llamar functs. Entonces la evaluación call by need va a cumplir con estas dos propiedades o reglas que son como un invariante de esta estrategia. La idea es que una dirección de memoria puede almacenar un valor que ya fue evaluado
o que todavía no fue evaluado, sea un func. Pero cuando yo evalúo una expresión, el resultado final que devuelvo seguro que no es un func, o sea que va a ser una expresión completamente evaluada. Y si ¿por qué es esto? Bueno, porque si el resultado final fuera un func en algún momento, eso implicaría que el intérprete tiene que seguir evaluando todavía. Entonces quizás algo que no dije bien es que por ejemplo cuando yo hago lambda x, x más x, si yo le paso como parámetro a lambda x, x más x, la suma 2 más 3, la idea es que yo voy a evaluar x más x y x va a estar asociado a una dirección de memoria en la que va a estar guardada la expresión 2 más 3 no evaluada. Y ahora cuando yo me encuentre con esta x, voy a decir, bueno, quiero saber cuál es el valor de x. X está asociado a una expresión no evaluada, entonces me voy a meter ahora sí a evaluar esta expresión. Cuando evalúe 2 más 3 me va a dar 5, y entonces lo que voy a hacer en ese momento es, como 2 más 3 valía 5, voy a tachar esto que había en este lugar de la memoria y voy a pisarlo con un 5. Está bien, voy a mutar la memoria destructivamente modificándola para actualizar el valor al que está asociado de x. Entonces esto vale 5. Cuando quiere evaluar esta x, ahora esta x va a estar asociada también a la misma dirección de memoria donde ahora ya hay un valor que ya estaba evaluado, entonces no tengo que volver a hacer esta cuenta, sino que directamente la puedo usar. Esa es la idea. Bueno. Y definamos un intérprete de call by need para este lenguaje. Concentrémonos solo en lo interesante que es, o sea, obviemos los números y booleanos y todo eso, hagamos solamente lo interesante que es variable, lambda y aplicación, y escribamos el intérprete, el evaluador. Ahora el intérprete recibe una expresión, recibe un entorno, y ahora fíjense que en call by need hay una noción de memoria, porque cuando yo acá sabía que x estaba asociado a la expresión no evaluada 2 más 3, pero después en algún momento la evalué y pisé el 2 más 3 con la expresión ya evaluada 5, ahí hubo un cambio, hubo una mutación en la memoria, entonces necesitamos una noción de memoria. Por eso el intérprete eval_need recibe no solo una expresión, sino también un entorno que a cada identificador lo asocia a una dirección de memoria, y por otro lado una dirección de memoria que a cada dirección de, una memoria que a cada dirección de memoria le asocia un valor. Y los valores ahora pueden ser valores numéricos que ya están evaluados y no hay nada que hacer, valores booleanos que ya están evaluados y también no hay nada que hacer, valores que son clausuras que también ya están evaluados y no hay nada que hacer, pero además puede tener valores que llamamos funcs, que son expresiones todavía no evaluadas, que tienen por un lado una expresión y por otro lado el entorno en el que esa expresión está clausurada. Y bueno, cada entorno acá y acá, a cada identificador lo asocia de nuevo a una dirección de memoria. ¿Está bien? Y es interesante esto, que es que el lenguaje no tiene variables mutables, o sea, el lenguaje es un lenguaje funcional puro, que no tiene asignación, y no tiene mutación ni memoria, y sin embargo la técnica, la implementación que usamos sí usa la memoria de manera indispensable, y eso es lo que pasa en un lenguaje como Haskell. Entonces escribamos ese intérprete. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos si queremos evaluar una variable x que bajo un entorno y en una memoria mem0? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un lookup en ese entorno de esa variable x, y eso nos va a dar un valor en una memoria. Entonces vamos a hacer let b1 mem1 igual a eso. Entonces nos da un valor y una memoria. Ahora, el valor b1 que tenemos puede ser un valor numérico o un valor booleano o una clausura, y en ese caso ya terminamos, pero también podría ser un func, y en ese caso no terminamos porque significa que nos interesa el valor de una variable que está ligada a una expresión que todavía no fue evaluada. Entonces ahí es donde nos tenemos que meter a evaluar recursivamente esa expresión. Entonces hagamos un case de b1. Si es un func, vamos a tener que seguir de una manera, y si no es un func, ya terminamos. Entonces, si la expresión no es un func, hacemos por el caso fácil, ya terminamos, o sea que
el resultado final del intérprete es la tupla que tiene a B1 como valor y a mem1 como memoria. ¿Sí? Por otro lado, si el valor que tenía la variable x, al que estaba asociado a la variable x, es un func. No, perdón, está mal esto que hice. Disculpen, me faltó algo. O sea, acá, cuando yo... disculpen, está mal esto. Sí, está todo mal, vamos a empezar de vuelta. Perdón. Cuando hacemos el lookup emp de x en el entorno emp, eso no nos da un valor, perdonen. El entorno a cada identificador lo asocia a una dirección de memoria, entonces lo asocia a una dirección A. ¿Está bien? A es la dirección de memoria en la cual está guardado el valor que tiene x. Y ahora, en la memoria podemos buscar, en la memoria mem0, podemos buscar qué valor hay guardado en esa dirección de memoria, ¿sí? Y ese valor, ahora sí, puede ser un func o no. Un func u otro valor b, digamos. Ahora completamos el func. Si es un valor b, que no es un func, ahí sí ya terminamos y el resultado va a ser el valor b en la memoria mem0, porque en ese caso no cambió la memoria, ¿no? O sea, si yo quería saber qué valor tenía una variable x, la variable x estaba ligada a una dirección de memoria y en esa dirección de memoria había un valor ya evaluado que no era un func, ya está, devolvemos ese valor y la memoria no cambió. Por otro lado, si tenemos un func, o sea, una expresión no evaluada, y esa expresión no evaluada consta de una expresión e y un entorno m', lo que tenemos que hacer ahora es recursivamente meternos a evaluar la expresión e, o sea que tenemos que hacer un eval de la expresión e en el entorno m', en la memoria mem0, y eso nos va a devolver un valor b1 en una memoria mem1. Bueno, ¿y ahora qué? Podríamos directamente devolver b1 mem1, ¿no? Y eso ya cumpliría con el requisito de... O sea, ya permitiría evaluar la expresión. Pero lo que tendría de malo esto es que no estaríamos reaprovechando la evaluación de esta expresión. La idea justamente es, en Call-by-Nidos, en la evaluación lazy, es que si x estaba ligada a una expresión y yo evalué esa expresión, la siguiente vez que yo evalúe x no tenga que volver a evaluar esa expresión, sino que haya como una especie de memorización, o sea, de recordar en la memoria cuál era el valor que tenía x para la siguiente vez que busque x directamente encuentre algo que ya no es un func, sino que es un valor. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es devolver b1, sí, pero la memoria mem1 la vamos a actualizar guardando en la dirección de memoria de x, que es la dirección de memoria A, vamos a guardar el valor b1, que es el valor que tenía x cuando evalué la expresión que tenía. ¿Está bien? Entonces la siguiente vez que yo entre a evaluar x, ya me voy a encontrar con un valor que no va a ser un func, sino que va a ser otra cosa que podría ser un número, un booleano, una clausura, pero no un func. ¿Está bien? Perdón por la confusión de antes, pero la idea es esta. Vamos a ver si esto compila o le tira pata. Parece que compila por lo menos. Bueno, y ¿cómo evaluamos un lambda? Bueno, igual que antes, o sea, cuando evaluamos un lambda, eso simplemente nos da una clausura que tiene un parámetro x, un cuerpo e, la clausura está bajo un entorno que es el entorno emd, y la memoria, porque acá el evaluador tiene que devolver un par de valor en memoria, es la memoria mem0 intacta, porque si yo evalúo un lambda, eso no modifica la memoria, simplemente me devuelve un valor que es la clausura sin afectar la memoria. Bueno, ¿y cómo hacemos para evaluar, para aplicar la expresión E1 a la expresión E2? Este es un caso interesante. Vamos a evaluar E1 primero en el entorno de la memoria mem0, y eso nos podría dar un valor numérico, un valor booleano, una clausura o un func. A priori nos podría dar eso. Pero bueno, yo dije que
nos vamos a ocupar de mantener siempre la propiedad de que este val siempre devuelve algo que no va a ser un thunk. Eso va a ser una propiedad que con la que va a cumplir este intérprete. Y fíjense que hasta ahora siempre la respetamos, porque acá si era un thunk seguíamos evaluando, y esta evaluación recursivamente nos devuelve algo que ya no puede ser un thunk. Entonces nos va a devolver acá un B1 que no es un thunk. Y acá, bueno, si no era un thunk devolvíamos ese B que no era un thunk. Y acá en la clausura devolvemos algo que no es un thunk. Entonces, por ahora siempre cumplimos con esa propiedad de nunca devolver un thunk como resultado final de la evaluación. Entonces vamos a hacer un case de esto. Y esto nos puede dar un thunk, digamos. Y esto en realidad va a ser imposible. Está bien, lo pongo ahí explícito para que quede claro que eso no va a poder pasar. Por cómo estamos escribiendo el intérprete, va a ser imposible. O puede haber una clausura, que ahora vemos qué hacer en ese caso, o puede haber un valor B que no es ni un thunk ni una clausura. Bueno, si es un valor B que no es ni un thunk ni una clausura, ya está. No, perdón, ya está no. El error es que no es una función, o sea, este es otro error, porque estamos tratando de aplicar un valor a un argumento, pero ese valor no es una clausura, entonces no se puede aplicar. Bueno, el caso interesante que queda es cuando tenemos una clausura. Si tenemos una clausura, la clausura va a constar de un parámetro x, de un cuerpo E1' y un entorno M', y lo que vamos a querer hacer es evaluar el cuerpo E1', que es el cuerpo del lambda, el cuerpo de la función, bueno, acá creo que le pifié de nuevo, porque cuando yo evalúo E1, eso me da una tupla en realidad, entonces esto me da una tupla B1 mem1. Y una vez que obtuve esa tupla, vamos a hacer el case de B1, está bien, disculpen. O sea, cuando evalúo E1, eso me da un valor en una memoria, porque la memoria se puede haber visto modificada, porque quizás cuando evalué E1, eso requirió evaluar alguna variable, y al evaluar una variable, quizás eso me llevó a evaluar un thunk y me llevó a actualizar la posición de memoria donde vivía esa variable para que tenga otro valor. Entonces, la evaluación de E1 puede haber actualizado la memoria de alguna forma, y esa es la memoria mem1 que obtengo acá como resultado. Perdón. Bueno, ahora, si B1 es una clausura, lo que tengo que hacer es, voy a evaluar el cuerpo del lambda, que es E1', lo voy a tener que evaluar en un entorno y en una memoria. ¿En qué entorno lo voy a evaluar? Bueno, lo voy a evaluar en un entorno M', que es el entorno en el que fue creada esta clausura, pero extendido, porque le tengo que dar valor a x, ¿sí? Y lo tengo que evaluar en una memoria. ¿Qué memoria va a ser? Bueno, va a ser la memoria mem1, pero no va a ser la memoria mem1 tal cual, porque como ya nos pasó en casos anteriores, lo que vamos a tener que hacer es pedir una dirección de memoria, que es la dirección de memoria donde va a vivir el valor de x. O sea, x va a estar ligada a la dirección de memoria donde va a haber almacenado un valor. Esta dirección de memoria llamémosla A, y va a ser una dirección de memoria nueva. Vamos a hacer allocate de mem1. Y entonces en el entorno en prima lo vamos a extender haciendo que a x quede ligado a la dirección de memoria A. Y mem1 va a ser la memoria, pero la vamos a modificar guardando algo en la dirección de memoria A. Bueno, ¿y qué vamos a guardar? Bueno, la idea es que cuando yo llegue a necesitar la variable x, voy a tener que buscar qué valor tiene la memoria, y ese valor va a ser el valor de la expresión E2. Pero yo no la quiero evaluar todavía, porque estoy haciendo call by need, o sea, estoy haciendo evaluación lazy. Entonces lo que voy a guardar acá es una especie de evaluación, expresión suspendida, o sea, expresión cuya evaluación está suspendida, o sea, un thunk. Vamos a guardar un thunk que incluye, digamos, a la expresión E2 no evaluada bajo un entorno. ¿Y bajo qué entorno? Bueno, el entorno en el que vivía la expresión E2, que es el entorno M. ¿Está bien?
Bueno, creo que eso debería compilar. Bueno, y bueno, piénsenlo y mírenlo, pero este debería ser el corazón de un intérprete que usa la estrategia de evaluación Kolbe-Inid, que es la que usa Haskell, ¿está bien? Y bueno, eso con esto ya podrían hacerse un Haskell, digamos. Bueno, eso es todo lo de la clase de hoy. Nos vemos en las clases de consultas.